ciclo de conferencias por un cambio de mundo. La semana pasada estuvo con nosotros la doctora Rita Laura Segato, donde tuvimos un gran diálogo, tuvimos nuevas reflexiones, nuevos conceptos que nos trajo, y para estos 2 días, 21 y 22, está con nosotros la doctora Cecilia Palmeiro, y tendremos un gran número de actividades muy importantes. Pues bueno, cada año vienen a esta universidad, esa es nuestra tercera edición, voces académicas de todo el mundo, de todo México también, para reflexionar sobre lo que sucede el día de hoy, y fue nuestra responsabilidad. No era en chat, sino en nuestro mensaje. Bueno, a mí me dijeron que podía decir lo que quisiera, pero pues, si tengo que dar una bienvenida en una inauguración oficial, no voy a hacer eso. Cuando el año pasado me pasaron la estafeta de Por un cambio de mundo, que como bien decía Violeta, está ya en su tercera edición anual, me daban un programa muy prestigioso, en el que habían estado conferencistas como Jean Hamassier, como Leonardo Boff o como Boaventura de Sousa Santos. Y mi primer desafío, mi primera pregunta era: ¿y ahora qué hacemos? Y mi respuesta inmediata fue: no sé, pero quiero que vengan mujeres. Hasta ese momento todos nuestros conferencistas habían sido invitados masculinos de gran prestigio, pero me parecía que era imperativo traer mujeres. Creo que lo conseguimos. Invitamos a Rita Laura la semana pasada, creo que fue una semana deliciosa, y ahora tenemos aquí a Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Creo que van a ser los próximos 2 días también muy importantes, y creo que es una bonita coincidencia en fechas que lo hayamos podido hacer en semanas consecutivas, del cual desde luego me congratulo mucho. Agradezco mucho a mi equipo, en particular a Violeta, que se ha dejado la piel en este asunto, pero también a Diana, a Berenice y a Erika, y por supuesto a todos los que han jugado un papel en estas 2 semanas con Rita Laura y con Ceci. Muchas gracias a la Cátedra de Teología Feminista, el doctorado que por qué no lo hacía mi hermana. No se lo voy a preguntar. Hubo consecuencias muy graves a mi pregunta. Desde entonces tengo una cuestión con hacer la cama, y de hecho en mi casa yo hago la cama, no mi esposa, hago otras cosas, pero en ese momento yo entendí que en el género había una profunda componente de violencia y de poder, y entendí, también mi mamá ejerció mucha violencia conmigo en ese momento, pero entendí que no era aceptable ningún tipo de pregunta en ese sentido de por qué no lo hacía mi hermana, o mi mamá, o mi tía, o mi abuelita, o cualquier cosa que acabara en A. Yo soy refractario absolutamente a cualquier forma de violencia, cualquiera, pero en particular esa forma me parece particularmente deleznable, porque nos convierte no en individuos, sino en aspectos separados de distintas identidades. Probablemente la mayoría pensará que estoy balbuceando cosas incoherentes, pero es una experiencia infantil y por tanto tampoco tiene por qué ser demasiado coherente, pero se los comento porque es parte de lo que creo que nos puede animar en los próximos 2 días. Ojalá ningún niño de 5 o 6 años se le ocurra volver a preguntar nunca por qué no su hermana. Muchas gracias de verdad, Cecilia, por estar aquí ahora con nosotros. Creo que vamos a aprender muchísimo en estos próximos 2 días. Quiero también agradecer mucho a todas las personas que me acompañan, y elegir la palabra personas conscientemente, que me acompañan en este presidio. Andrea, Citlali, Alejandra, muchas gracias. Voy a intentar ser un moderador muy poco presente, voy a intentar que ellas sean las que hablen y yo no. En primer lugar porque me parece lo lógico, pero en segundo lugar porque creo que mi presencia ya puede ser demasiado enojosa de por sí. Entonces, sin más, voy a inaugurar, ya di la bienvenida. Entonces, declaro inaugurada esta edición 2.0 de Por un cambio de mundo, después de la semana pasada con Rita Laura. Les agradezco mucho a todo el público que está aquí acompañándonos hoy. Espero de verdad que disfruten de lo que van a escuchar. Creo que es algo muy importante lo que vamos a tener ocasión de escuchar, y sin solución de continuidad me dispondría a presentar a las ponentes, si le parece bien a la moderadora. Bueno, en primer lugar, nuestra invitada de honor, que de verdad
sabemos que su agenda es muy compleja, que ha hecho un huequito para nosotros, que llegó apenas anoche al aeropuerto a horas bastante agotadoras. Cecilia Palmerio es docente, académica, escritora y activista, es licenciada en Letras por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Literatura Latinoamericana por Princeton, fue becaria postdoctoral de repatriación de CONICET, el CONACYT argentino y la UBA, ha enseñado teoría, estudios de género y literatura en Birkbeck College, en la Universidad de Londres y en la Universidad de Buenos Aires, y ahora lo hace en la Universidad de Nueva York en Buenos Aires y en la Nacional de 3 de febrero. Concretamente en los programas de maestría y doctorado en Teoría Comparada de las Artes y la maestría en Estudios de Género y Políticas Sexuales. Ha publicado Roma, en Belleza y Felicidad en 2013, el ebook Polvo de Estrellas, en Deparado en 2014, los libros Desbunde y Felicidad, de la cartonera A. Perlonger, en 2011, y ahora prepara su edición brasileña para Río de Janeiro, correspondencia de Néstor Perlonger en 2016, la novela Cat Power, La toma de la tierra, en 2017. Forma parte del colectivo Ni Una Menos y junto con Fernanda Laguna desarrolla el proyecto Mareadas en la Marea. Les pediría por favor un aplauso para Cecilia. Recibo también con mucho gusto a Alejandra, que pertenece al colectivo Pan y Rosas. Pan y Rosas, agrupación de mujeres, se conformó en Argentina al calor de los procesos de lucha que se desarrollaron a partir de 2001. Se inspiran en la heroica lucha de las obreras de Bruckmann y los procesos de fábricas bajo control obrero. En el año 2003 participaron en las Asambleas Nacionales por el Derecho al Aborto y el Encuentro de Mujeres de ese año. A partir de ese momento y tras esa experiencia, impulsaron una agrupación nacional y militante de mujeres trabajadoras, ocupadas y desocupadas, estudiantes y jóvenes con el nombre de Pan y Rosas, en homenaje a las obreras textiles de principios del siglo pasado. El desafío que tomaron entre sus manos fue construir una gran agrupación internacional que peleara por la emancipación de las mujeres de cualquier opresión desde una perspectiva anticapitalista, clasista y revolucionaria. En México, Pan y Rosas fue fundado en 2009, inspiradas en la comuna de Oaxaca, con un gran protagonismo de las mujeres, con la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas, el Movimiento contra el Golpe en Honduras, las Madres de Juárez y en general en todo el país buscando justicia para hijos e hijas. Hoy Pan y Rosas está impulsándose en más de 11 países en América y en Europa. En Brasil se opusieron frontalmente al ascenso de Bolsonaro. En Estados Unidos se movilizaron, fueron parte de la movilización de 1 millón de mujeres contra Trump, y en Europa son parte de la solidaridad con luchas obreras y las movilizaciones contra el ajuste económico. Bienvenida, Alejandra. Un aplauso. También nos acompaña esta mañana Andrea González Benassini, que es la actual presidenta, coordinadora de la Cátedra de Teología Feminista. La Cátedra de Teología Feminista está radicada en el Departamento de Ciencias Religiosas de esta universidad y es parte muy importante de todas las actividades que hemos estado emprendiendo últimamente y es un elemento fundamental para entender el concepto que desarrollamos también. Muchas gracias por estar aquí, Andrea. Andrea es profesora, licenciada en Historia del Arte, maestra en Teología y Mundo Contemporáneo, diplomada como teóloga feminista por la Escuela de Teología Feminista EFETA en Sevilla, presidente de la Fundación Dibujando un Mañana AC, socia fundadora de la Asociación Mexicana de Reflexión Teológica Feminista, coordinadora, como ya dijimos, académica de la cátedra y coordinadora del diplomado Enfoque Feminista de la Teología Cristiana en la Universidad Iberoamericana, concretamente la Dirección de Educación Continua, feminista de corazón y convicción. A través del trabajo con mujeres de distintos ámbitos y edades ha ido desvelando inequidad social, educativa, política, cultural y religiosa, desigualdad traducida en sus distintas variantes en situaciones violentas. Bienvenida. Y para terminar de presumir el presidium que me acompaña hoy, tengo el gusto de presentar a la doctora Citlalin Ulloa Pizarro. Citlalin, sin duda, pieza clave en la configuración del doctorado en Estudios Críticos de Género. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología, académica de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Estudió la maestría en Estudios de Género en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colmex. Cursó la licenciatura en Literatura Latinoamericana con especialidad en Arte y Filosofía.
una estancia de investigación postdoctoral en el CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Pertenece a la línea de investigación Desarrollo Social, Políticas Públicas y Pobreza. Realiza aportes sobre políticas públicas de género, análisis de casos sobre sexualidades, reproducción y violencias, con el fin de develar representaciones culturales e imaginarios sociales de género en el ámbito social y político. Un aplauso. Bueno, como su propio nombre indica, esto es un conversatorio, entonces nos vamos a poner a conversar las cuatro. Vamos a darle la palabra en primer lugar a nuestra invitada de honor, a Cecilia, y de nuevo agradeciéndole su presencia. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué honor. Quiero agradecer infinitamente esta invitación que me llena de alegría e inspiración, dar contra estas mujeres tan importantes, de las que voy a aprender tanto. Bueno, mañana voy a dar una charla más larga sobre la experiencia de Ni Una Menos. Hoy quisiera pensar algunos temas que podemos tratar en común, ¿no? Nosotras, ahora no voy a usar el PowerPoint, así que es para el conversatorio sobre arte. Bueno, el colectivo Ni Una Menos, ¿no?, nace en 2015 como respuesta a una cosa que empezamos a detectar, que era el aumento de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y ese aumento de violencia contra las mujeres que se expresaba dramáticamente en el aumento de femicidio. Nosotros le decimos femicidio en vez de feminicidio, ya no sé por qué, porque sería más... Marcela Lagarde agregó lo del feminicidio. A mí me parece más interesante el feminicidio porque está la cosa de la muerte, pero también del genocidio, ¿no? Pero bueno, una vez que se instala un concepto, ¿no? Laura le llama femigenocidio. Claro, sería interesante reverlo, ¿no? Es muy difícil una vez que se instaló un concepto igual en la opinión pública, tratar de cambiarlo, ¿no? Pero eso es lo que ha logrado, con aciertos y errores, Ni Una Menos. Ha instalado el tema del femicidio como una cosa que no es natural, que no tenemos que dar por sentada, que es lo que, por lo menos en la cultura argentina, veníamos dando por sentado, ¿no? Uno prende la tele y es todo de mujeres siendo asesinadas, como que se normaliza esa situación, ¿no? Entonces, lo que empezó a trabajar este colectivo es desautomatizar esa percepción de la violencia contra las mujeres, obviamente siguiendo a México en ese sentido, ¿no? Ustedes han comenzado en realidad con eso. Y empezamos a pensar algunos conceptos gracias a Rita Segato, a Silvia Federici, a muchas teóricas que han venido antes que nosotras y que nos nutren mucho con sus conceptos que nos llevan a la calle, ¿no? Por ejemplo, el de guerra contra las mujeres, ¿no? Que es hoy una casa de brujas también, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo conceptos para analizar la violencia contra las mujeres empiezan a corresponderse y empiezan a constelar históricamente para hacernos visible este horror que vivimos, ¿no? Que es internacional, que no es solo es global, ¿no? Como lo mismo que el capitalismo, que el neoliberalismo, el modo en que las violencias se van entretejiendo. Y entonces nuestro trabajo en el colectivo ha sido conectar, ¿no?, las violencias contra las mujeres, a partir de justamente pensar el femicidio como la punta del iceberg de una serie de otras violencias que son menos visibles, pero que llevan finalmente al femicidio y que funcionan de manera que nos anestesian, que nos hacen soportar, nos hacen aguantar y naturalizar todas estas violencias. Pero ¿qué pasa? Esto es funcional principalmente al capitalismo, ¿no? Entonces, el movimiento, me parece, el movimiento feminista global que se ha construido en los últimos años es un movimiento principalmente anticapitalista, ¿no? Es un movimiento de derechos humanos, o sea, es un movimiento donde confluyen todas las luchas que ha habido hasta el presente, ¿no? El feminismo es una caja de resonancia de todos los conflictos y de todas las luchas, porque las mujeres y cuerpos feminizados estamos en todos los conflictos y somos quienes más los padecemos, ¿no? Entonces, para pensar, quisiera hacer como un pequeño, contarles un poco cómo es la situación en Argentina, cómo vemos nosotras esta guerra contra las mujeres, ¿no? Que es hoy en día una casa de brujas en el sentido que lo fue la casa de brujas desde los siglos XI hasta el siglo XVII, ¿no? Existe hoy, donde millones de mujeres fueron masacradas, violadas, asesinadas y quemadas en la hoguera,
para sacarles su poder, para sacarles su dinero, para sacarles, para jerarquizarnos como sujetas, ¿no? Para sacarnos de la producción de valor, para sacarnos nuestros saberes alimentarios, reproductivos, espirituales, ¿no? Y confinarnos al trabajo doméstico no deseado, que es otra forma de cárcel, ¿no? El tema, por ejemplo, hoy las luchas por aborto, ¿no? Que sacuden a América Latina, que también peligra ese derecho en los Estados Unidos, es algo que tiene que ver con un proceso de acumulación de capital, ¿no? El libro de Silvio Federici, Calibán y la bruja, es importantísimo hoy, ¿no? Moviliza a las adolescentes y a las niñas y a las jóvenes en todo nuestro continente de un modo que nunca pensamos que un libro podía movilizar tanto, ¿no? Y los libros también de Rita, porque justamente nos hacen entender y nos dan las armas para luchar contra estas violencias. Pensamos también el femicidio como una especie de terrorismo de género, pensamos el machismo como, siguiendo el primer grupo Frente de Liberación Homosexual de la Argentina, que decía el machismo es el fascismo vestido de entrecasa, ¿no? Y hoy en día que empezó para América del Sur sobre todo, que vivimos un proceso de democratización progresista durante una década, lo que en Argentina se llamó la década ganada, pero que también estuvo en Brasil, bueno, en Ecuador, en varios países, en Uruguay, en Venezuela. El incremento de violencia contra las mujeres coincide con un proceso de restauración conservadora que detectamos en 2015 y que hoy lleva al fascismo directamente, ¿no? Y una forma de fascismo violenta y cruel como los fascismos de los años 30, pero con nuevos dispositivos tecnológicos, con nuevas posibilidades y con potencia infinita, por lo tanto, ¿no? Con la tecnociencia de su lado, que es lo más peligroso. Vemos el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? Cómo se manipulan elecciones, cómo se inyecta el odio desde abajo, la voluntad de destrucción de todo, ¿no? Y la misoginia encabezando eso. Entonces, bueno, aquí por supuesto está el caso del problema de la narcoviolencia que afecta en particular a mujeres y cuerpos feminizados, pero tenemos que pensar siempre todo esto desde nuestra perspectiva en relación con una crítica radical al capitalismo, ¿no? Y nos preguntamos justamente qué es lo que se quiere disciplinar cuando se quiere disciplinar a las mujeres. ¿Por qué este proceso de acumulación feroz, ¿no? Capitalismo de alta intensidad, como dice Rita, encuentra en el disciplinamiento del cuerpo de las mujeres su herramienta más eficaz? Porque justamente hacemos un chiste, nosotros decimos que somos las dueñas de la fábrica y nos tienen trabajando como esclavas. Entonces, justamente porque lo que se quiere disciplinar es la producción de humanidad, la reproducción de la humanidad, pero también en el trabajo doméstico, en el trabajo reproductivo se encuentra la clave de la producción de valor, ¿no? Y esto es lo que nos quieren sacar de escena justamente, para que no veamos nuestro rol protagónico en ese proceso de producción, ¿no? Las mujeres con nuestro trabajo no remunerado en casa y el trabajo mal remunerado y devaluado en el mercado, sostenemos la economía capitalista. Entonces, nuestro disciplinamiento, nuestra jerarquización subjetiva nos vuelve cada vez más explotables. Por supuesto que esto se combina porque para que el patriarcado exista en el mundo fue necesaria una empresa colonial, ¿no? Y la empresa colonial no hubiera existido si no hubiera existido la imposición del patriarcado, ¿no? Dentro de Europa y, digamos, en la búsqueda de nuevos territorios de conquista, ¿no? Los cuerpos de las mujeres y los territorios han sido y están siendo cada vez más objeto de conquista, y esto es lo que el movimiento feminista viene a disputar, ¿no? Entonces tenemos volvernos basura, volvernos desechables, matarnos, que aparezcan nuestros cuerpos tirados y descuartizados, tiene un efecto sobre todas, ¿no? Tiene un efecto que nos hace creer que tenemos que quedarnos en casa, cuando es en casa donde nos matan. Este año el 90% de los casos de femicidio en la Argentina se dieron en relaciones intraparentales, ¿no? Entonces, esa casa donde donde las iglesias nos quieren confinar, es nuestro matadero.
Nuestro lugar entonces es la calle. Y estamos disputando contra una contrarrevolución, ¿no?, que encabezan en este momento las iglesias. Es muy particular este cambio, ¿no?, del siglo XX al siglo XXI en cuanto a los fundamentalismos religiosos. Cuando pensábamos que el pensamiento teológico, místico, estaba siendo reemplazado por el racional positivista, de pronto da un vuelco porque justamente es una necesidad de la economía esto. Entonces, es un problema estructural. En esta contrarrevolución sufrimos un triple disciplinamiento, una triple forma de disciplinamiento por terror. Le decimos terror o terrorismo de Estado, obviamente todos lo conocemos mucho, ¿no?, la militarización de los conflictos, la criminalización del hambre en nombre de la seguridad, no la seguridad como pantalla, encubrir y producir toda forma de violencias, y para generar miedo, ¿no?, generar miedo, inyectar miedo, y ese miedo se traduce en violencia machista, ¿no? El caso de Brasil, por ejemplo, un presidente que dice que si le da trabajo a los negros, le da trabajo a las mujeres, y cosas por el estilo, ¿no? Cosas que no pensábamos que era posible escuchar a esta altura de la vida. Crisis, terrorismo de Estado, ¿no? Terror militar, terror policial, terror financiero, crisis económica producida en el caso del sur, donde estamos con una crisis muy grande, ¿no? En Argentina hace una semana se devaluó la moneda a la mitad, los sueldos se devaluaron a la mitad, ¿no? Se va ajustando y ajustando cada vez más, en una crisis que nos hace padecer como si ocurre la devaluación cuando sabemos que es un negocio, cuando sabemos que es especulación financiera, que hay gente que se está llenando de dinero a costa de la miseria de millones. Y ese terror financiero nos hace que, ese ajuste de devaluación, desempleo y deuda estatal que se traduce en deuda privada, porque nos hace pagar con nuestra vida cotidiana el endeudamiento del Estado. Ese terror financiero, ¿no?, que se traduce entonces en inseguridad alimentaria. En este momento hay hambre, ¿no? Hay familias enteras que no tienen para comer, que están pagando con sus vidas el precio de la especulación. Y para peor, este terror hace que aceptemos cualquier cosa por miedo a que las cosas empeoren, que todo siga empeorando, ¿no? Nos hace desear la estabilidad a cualquier precio, y eso es lo que lleva a votar en políticas, apoyar políticas de ultraderecha, ¿no?, en nombre de la seguridad, porque esta inseguridad alimentaria tiene como un espejismo en la seguridad policial, ¿no?, como si la policía pudiera darnos de comer. O sea, se produce una ecuación muy extraña. El tercer tipo de terror es el terror moral, misógino, impuesto por las iglesias, que en este momento en la Argentina presenciamos un proceso único en la historia, supongo que desde la primera colonización, que tiene que ver con una alianza entre las religiones institucionalizadas que se aliaron para impedir el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que las mujeres y los cuerpos feminizados venimos militando hace 40, 50 años, ¿no? Había llegado el momento y las condiciones, la opinión pública, estaba todo dado para legalizar ese derecho a la vida, ese derecho humano fundamental, pero las iglesias han conducido una contrarrevolución espectacular en el sentido de el avance que se ha producido en los discursos de odio, en los discursos contra las mujeres y cuerpos feminizados, al punto de que hoy tenemos un partido pro vida, una semana después del rechazo en el Senado, el rechazo organizado, ¿no?, por las iglesias, en una alianza muy extraña. Tenemos un partido que como única plataforma prohíbe el aborto. Pero claro, ¿qué significa eso? Eso significa justamente producir cuerpos desechables, cuerpos explotables. Entonces cuando la Iglesia, cuando el Papa, que es argentino y que tiene una larga tradición como militante político peronista, cuando el Papa dice que el capitalismo es un pecado, ¿no?, que la explotación es inmoral, etc., al mismo tiempo afirma que las feministas somos como los nazis,
que somos genocidas. Entonces, en ese momento es cuando nosotras vemos el doble discurso y vemos que sobre todo la destrucción de nuestros derechos es un elemento fundamental para el neoliberalismo. Y entonces vemos que esos discursos que se dicen de izquierda, que se dicen progresistas, en el momento en que van contra nuestros derechos, van contra los derechos humanos, ¿no? Ese disciplinamiento, ese terror moral es el que ha llevado a Brasil a elegir al presidente más fascista posible, ¿no? Y con ese triple disciplinamiento, ¿no?, que nos hace entonces obedecer, es una estructura de obediencia, que tenemos que acatar lo que sea para no morirnos de hambre, para que no nos maten, para quedarnos en la casa, ese miedo a la catástrofe, ¿no?, va generando al mismo tiempo, va preparando las subjetividades, nuestras subjetividades de todos a nivel micropolítico para el desguace del Estado de Derecho. Porque justamente al atacar los derechos humanos, al cuestionar los derechos humanos y poner por encima la productividad capitalista, ¿no?, que es el flujo de capitales transnacionales, la explotación, el extractivismo al máximo, al punto de destruir la vida del planeta, porque lo que está en riesgo hoy es la vida del planeta, no ya solo la humanidad ni el capitalismo. Justamente eso hace que aparezcan los estados, y en México también podemos pensar esto, ¿no?, como los gobernantes como corruptos, que lo son sin duda, pero de ahí se pasa a... En el caso de Brasil fue muy interesante y creo que es una vanguardia en América Latina, una vanguardia del horror. La dejerarquización de la clase política pasa directamente a cuestionar el Estado de Derecho, ¿no? Los derechos aparecen vistos como trabas para el flujo constante del capital transnacional. Esos derechos entonces que traban, que son molestos, se van eliminando, y lo que se hace así es desmontar totalmente el Estado de Derecho para su reemplazo por un Estado neoliberal en el que directamente ya no gobiernen los representantes de las burguesías nacionales, sino los representantes del poder económico transnacional, ¿no? Y que nada entorpezca la libre circulación del capital y su rendimiento a toda velocidad a costa de la vida del mundo. Así que bueno, con este panorama... Pero a la vez creo que somos nosotras quienes podemos parar esto, solo las mujeres podemos parar esto. Muchísimas gracias, Cecilia. Un aplauso, por favor. A continuación, y como dije, voy a ser un moderador muy invisible, le paso la palabra a Alejandra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que cuando nos invitaron me puse contenta porque era venir a la universidad que hace 6 años repudió al nuevo gobierno, al gobierno de Peña Nieto, y que denunció y anunció que venían muchísimos agravios contra la juventud y muchísimos agravios contra las mujeres. Entonces, para los estudiantes de la Ibero, todo mi reconocimiento. Pues bueno, yo estaba pensando en este largo puente, pues qué contarles o por dónde empezar, y pensaba en el anuncio de la nueva Guardia Nacional, pensaba en la caravana que atraviesa el país, pensaba que en la madrugada de ayer, mientras pensaba en no pararme tarde, les avisaron a los compañeros migrantes que tenían 24 horas para desalojar el albergue en Tijuana, porque si no el narco se los iba a llevar. Entonces, en ese país estamos, ¿no? Donde el último mes hemos visto el caminar, los pasos, el caminar de un dolor, que caminan por el desplazamiento forzado, que caminan por la violencia que viven en sus países. Pero ¿de dónde viene tanto horror?
si no es un sistema político y si no son las consecuencias de la política de los últimos 30 años que nos tienen en esta situación. Y justo cuando la compañera hablaba del fenómeno del feminicidio, que bueno, da igual femicidio que feminicidio, aunque Marcela Lagarde hace una muy buena explicación, pero en términos latinoamericanos, del canal de Panamá para abajo dicen femicidio y del canal de Panamá para arriba decimos feminicidio. Entonces estamos hablando del mismo fenómeno. Entonces, este fenómeno en nuestro país, si bien el asesinato cruento contra las mujeres es histórico, apareció de nueva cuenta como nuevo fenómeno con el neoliberalismo, con una incorporación en masa a las mujeres al trabajo, no porque tuvieran derecho a trabajar, sino para obtener muchísimas más ganancias. Las incorporó en masa al trabajo precario, principalmente o inicialmente en la frontera norte, y después con este fenómeno de feminización del trabajo, feminización que significa precarización, apareció de nueva cuenta en nuestro país el fenómeno del feminicidio. Hoy el fenómeno se ha extendido, y no solo se ha extendido, se ha visibilizado de distintas formas. Y apareció ligado al asesinato, desaparición o tortura de mujeres, principalmente de zonas populares o obreras de la maquila o hijas de las obreras de la maquila en el norte del país. El fenómeno que se empezaron a documentar periodistas y las madres a partir de 1993 se extendió como cáncer en todo nuestro país, teniendo el día de hoy cada 3 horas un asesinato por ser mujer. Y hay dos cosas que atraviesan este fenómeno: la impunidad, y hay otra cosa muy importante, de ahí mi preocupación por la Guardia Nacional. En 2006 hay un incremento sustancial de más de 400% con la militarización del país. Es decir, el fortalecimiento y la extensión de las Fuerzas Armadas en nuestro país, lo que tuvo para las mujeres fueron consecuencias inauditas. Sí, en México también el asesino no solo son asesinos seriales, locos, más bien son hijos sanos del patriarcado, sino también está ligada la desaparición a las redes de trata y al narco. Aunado al desarrollo del neoliberalismo, del ataque contra las condiciones de vida, del ataque contra la organización de las y los trabajadores, en específico los sindicatos, porque estas mujeres que se incorporan al trabajo en el norte se incorporan sin la posibilidad de tener organizaciones sindicales que defiendan sus derechos, y entonces si desaparecían de su casa al trayecto a la fábrica, en el transporte de la fábrica, pues no había quien hubiera repelado contra el patrón. Entonces, pues este fenómeno está acompañado, ¿no?, de una complicidad que puso en evidencia en 2014 el caso de Ayotzinapa, porque uno piensa, bueno, acá en la Ciudad de México tenemos unas famosas fotomultas que ya no sé si se cancelaron o no, que capturan las placas del auto, la velocidad del auto, te llega a tu casa. O sea, una cosa, pero desaparecen 3 mujeres al día y nadie se dio cuenta dónde fueron. Pero por pasarte 5, no sé cuánto de velocidad, te llega una fotomulta a tu casa. Entonces, el año pasado, en noviembre, octubre, desapareció Pamela Gallardo de un concierto, de un rave de electrónica en el Ajusco. Como ella es de una zona popular y peligrosa en esta ciudad de Tepito, desestimaron
su desaparición. Su familia la sigue buscando a 1 año. Es muy posible que tenga que ver con su desaparición el narco. Y adivinen quién gobierna Tlalpan del lugar donde desapareció Pamela. El partido que ahora es el partido hegemónico en nuestro país, que va a gobernar el siguiente periodo. Entonces, no se puede entender la extensión del feminicidio, la impunidad con que suceden los crímenes, sin una complicidad completa del Estado, como lo evidenció el caso de Ayotzinapa, donde era el Estado en colusión con los militares, en colusión con el narco, quienes desaparecieron a los normalistas. Pero no solo eso, porque en los países donde el fenómeno del feminicidio se ha extendido, como en España o en América Latina, no solo hay complicidad del narco con el Estado o con las policías, etc., sino lo que planteaba ella, hay un sistema que les sirve la violencia contra las mujeres. Y la violencia se expresa en que ganemos menos, en que tengamos trabajos precarios, en que no podamos decidir sobre nuestro cuerpo, entre que la ley diga que somos iguales, pero en realidad no somos iguales ante la vida, porque necesitamos distintas cosas para acceder a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres tenemos en contra todo, que no se nos reconocen los derechos, ni en Argentina ni en México, como en el derecho al aborto, a excepción de esta ciudad, que se nos asesina solo por el hecho de ser mujeres, y cuando se nos asesina se nos deja en la completa impunidad, que se nos desaparece y la policía no está dispuesta a hacer nada porque no le interesa. Entonces, tenemos todo en contra. Pareciera que, pues sí, tenemos todo en contra, pero también hace unos años apareció el movimiento Ni Una Menos en Argentina, que transmitió no solo a Argentina, sino a Brasil y a Chile la necesidad de decir la violencia no es normal, salgamos a la calle. Y entonces uno no pensaría ni cómo, pero en el país del dominio imperialista, en Estados Unidos, salieron más de 1 millón de mujeres a decir: estamos contra la violencia, estamos contra Trump, estamos en contra de todos los agravios. Y en Medio Oriente, años antes, las mujeres fueron las protagonistas de la toma de la Plaza Tahrir. Entonces, también hay esa otra parte. Hay una subjetividad que se ha construido en los últimos años, donde decimos la violencia no es normal y vamos a salir a la calle a expresarlo. Pero dentro de ese gran movimiento que se expresa, pues hay distintas formas de pensar por dónde hay que luchar. O hay distintas mutaciones, construcciones de hacia dónde tenemos que caminar. Y hay quienes decimos, no solo queremos conquistar el derecho al aborto y el derecho a guarderías, sino el camino por la conquista de cada derecho tiene que ser cuestionando este sistema que sienta las bases estructurales para que se perpetúe la violencia. Porque asesinar a las mujeres también significa no cuestionar nada, no cuestionar la heterosexualidad, no cuestionar la familia, pero tampoco no cuestionar el sistema político, nuestros salarios, etcétera, etcétera. A este sistema le sirven las mujeres sumisas, las mujeres que no cuestionan, etcétera, etcétera. El tema es que el mensaje contra nosotras es aterrador. Te mueves, te mato. Una mujer o cualquier luchadora social que participa dentro de los movimientos sociales y que México siempre nos reprimen un montón, nunca está preocupada por cuánto le van a dar las sentencias, si la van a llevar al Ministerio Público, qué va a pasar con su juicio. No está preocupada por eso. Está preocupada porque el camino que la presenten no la violen. Está preocupada porque no abusen de ella en el momento de la detención. Ese es el nivel, ¿no? Que justo Peña Nieto, previo a gobernar el país de conjunto, dio como anuncio. La antesala a
a lo que iba a significar su gobierno para las mujeres, estuvo en la represión en Atenco y la tortura sexual a más de 100 personas. La denuncia le hicieron 17 mujeres porque es muy difícil y porque los hombres es muy difícil que hagan una denuncia de tortura sexual. Pero bueno, como los mensajes son tan aterradores, también los mensajes de otras mujeres que se puede luchar y que se puede salir a la calle y que se puede conquistar cosas, también le están poniendo. En México hemos organizado movilizaciones por el derecho al aborto y yo creo que salieron más grandes por el empuje que dio Argentina con la gran movilización. Perdimos el segundo debate, pero ganamos la calle. Y ahí lo que se expresó es la profunda antidemocracia en el gobierno argentino, en el México, en donde quiera que una multitudinaria movilización se movilizó por el derecho al aborto y 7 personas decidieron que no, porque la diferencia fue de 7 personas. Ni la maquinaria peronista en alianza con la iglesia pudieron generar una movilización grande. Era minoritaria la marea celeste. Entonces, creo que lo que queda frente al anuncio de este sistema que nos quiere sumisas y que no quiere que nos salgamos del orden establecido es ver en las otras mujeres de los otros estados, de los otros países, que podemos luchar y que va a ser la calle, nuestras fuerzas, en desconfianza con las instituciones, la que nos va a dar una salida distinta. Y estoy muy convencida, porque 30 millones de personas en este país votaron la esperanza, no sé ya que yo sea crítico, ¿no?, de Morena. Votaron por la esperanza. El tema que su anuncio es el despojo con el Tren Maya, es la Guardia Nacional, que diarios internacionales y organizaciones de derechos humanos, que incluso votaron por Morena, lo ven como un atentado contra los derechos humanos y una profundización de la militarización, y que incluso esta universidad, entiendo, tiene un seminario que está tratando sobre el tema, que pues va a tener terribles consecuencias. Entonces, si no son las mujeres organizadas desde sus escuelas, sus centros de trabajo, quienes este 25 salgamos a movilizarnos y digamos no solo ni una menos por el derecho al aborto, y hoy se suman contra la militarización del país y contra la propuesta de Guardia Nacional. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, del colectivo Pan y Rosas, y a continuación le cedo el uso de la palabra a la maestra González, de la Cátedra de Teología Feminista. Hola, pues buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo la mesa con personalidades tan importantes y sobre todo en la lucha cotidiana por la vida y el cuerpo de las mujeres. Bueno, pues como me presentó el doctor Cuesta, yo formo parte de la Cátedra de Teología Feminista, y cada vez que decimos este término, teología feminista, entre el grupo de feministas hay un subir las cejas y decir, ¿qué es eso? ¿Qué híbrido tan raro? Que esas cosas no existen. Hemos tenido debates sangrientos prácticamente a través de las redes sociales y frontalmente con muchísimas personas cuando vamos a congresos feministas, en donde nos presentamos casi con timidez, porque el hecho de ser teólogas feministas como que no cuadra, ¿no? Son dos términos, dos palabras que para muchas mujeres feministas no tienen sentido. Y a mí sí me gustaría como aclarar este punto, porque yo creo que es muy importante y mucho más fuerza me ha dado el escuchar a Rita Laura Segato y hoy a Cecilia, en el cual un punto muy importante en las sociedades, en la cultura, lo tienen las iglesias. Y en este sentido, las teólogas feministas, estas mujeres tan locas que combinan dos palabras muy raras, lo que buscamos es recuperar el mensaje del Evangelio. Somos mujeres que nos sentimos enamoradas de
una etapa de la historia en la que vemos ahí una luz muy grande a través del mensaje de Jesús de Nazaret, el cual proclama y vive activamente una sociedad inclusiva, holística, no dual, pero ya no quiero usar la palabra dual después de Rita Laura, que nos dijo que la dualidad no era igual que no binaria. Una época en la historia en la que se vivió, yo digo, un tiempo dorado, ¿no? Y en la que Jesús de Nazaret marca un hito en la historia en donde se puede vivir de otra manera. Entonces, las teólogas feministas buscamos recuperar ese mensaje evangélico y ponerlo en práctica hoy, con las herramientas que tenemos hoy. Y sí, feministas, porque estamos convencidos que a través de este camino de ser mujeres tenemos un mensaje que proclamar y una vivencia que transmitir y una experiencia personal que yo creo que es muy válida para vivirla como feministas, ¿no? En el día a día de nuestras vidas. Entonces, esta cátedra de teología feminista que está aquí en la Universidad Iberoamericana desde hace más de 11 años, lo que ha tratado es de hacer una relectura de los textos, no nada más de los evangelios, sino también de la Biblia, porque en la Biblia, escrita por varones, están silenciadas las voces de miles y miles de mujeres. Los textos, en su mayoría escritos por ellos, aunque creemos y hay la sospecha de que alguno que otro, como sapienciales y demás, pueden haber sido escritos por mujeres, pues tienen el sello de estar escritos por hombres y, siguiendo las palabras de Rita Laura, hay un mandato de masculinidad en ellos. Entonces, las teólogas feministas lo que queremos es deconstruir, leer entre líneas, romper esos ciclos de violencia que existen en los textos, en la literatura sagrada, para sacar a la luz esas voces que están ahí calladas en los textos y que merecen admiración y respetos, toda esta línea de matriarcas, toda esta línea de diaconisas, toda esta línea de madres que dieron a luz a esos patriarcas que tanto se enarbolan, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el trabajo que nosotras llevamos a cabo a través de los encuentros que realizamos cada semestre y sobre todo del diplomado que lo que quiere es difundir esta nueva forma de ser iglesia sobre todo, ¿no? Entonces, feminismos hay muchos, como lo reconocemos, y dentro de todos esos feminismos también está el feminismo de la teología feminista, que no por ello no es válida, sino que también tiene mucho peso, y que, volviendo a nombrar a Rita Laura, lo que nos dijo muy interesante la semana pasada es que ella veía ahora dos pilares muy fuertes que son los que están gobernando a la humanidad. Estos pilares eran, por un lado, el narcotráfico y este conjunto de fuerzas violentas, pero por el otro lado eran las iglesias. Y esto, bueno, por un lado me llenó de alegría de decir, hijo, no estoy tan loca, no estoy tan perdida, pero por el otro nos dio una responsabilidad enorme, porque hablar de que las religiones estén en partidos políticos, que las religiones sean las que salen a las calles como marchas pro vida en esta Ciudad de México, que las hemos visto y que vemos cómo se aparecen en nuestras redes sociales con una furia y un odio terrible, y que se aparecen en nuestros congresos como espías y después nos atacan por todos los lados. Lo hemos sentido en carne propia, siendo exiliadas de nuestras propias diócesis, ¿no? Y gracias a Dios, anidadas aquí en la Universidad Iberoamericana. Entonces vemos que la fuerza de las iglesias es terrible y que el camino no es nada fácil, pero que unidas y uniendo fuerzas podemos salir adelante. A mí me gustaría que nos refiriéramos un poquito a esta imagen y nada más hacer hincapié en el periodo en el que el Papa Francisco ha
ha sido el líder de la comunidad católica. Bueno, pues el mensaje del Papa a lo largo de estos años ha sido muy ambiguo. Por un lado, habla de la importancia de la mujer en la Iglesia y de los espacios que tiene ella que ocupar, y por el otro, la segunda lectura, que queda muy clara en esta imagen, que es última, que es del sínodo que se acaba de vivir ahorita en el 2018, en el que el espacio de la mujer no existe. Realmente en este sínodo lo que hubo fueron 6 religiosas que asistieron invitadas al sínodo. El sínodo trataba sobre jóvenes y mujeres. Pues las mujeres, como ustedes pueden ver, la imagen, pues no estuvieron, así, ausentes. Y las 6 religiosas que asistieron no tuvieron palabra de voto. O sea que vemos ahí que por un lado son las palabras y por el otro lado son los hechos, ¿no? El Papa Francisco en muchas ocasiones ha dicho que el papel de la mujer en la Iglesia no es solo la maternidad, sino que es más fuerte. Es como el ícono de la Virgen. Nosotras tenemos un papel importantísimo porque somos como la Virgen María, ¿no? Y esta comparación, para las que militamos en la Iglesia Católica, es muy dolorosa. Porque el que nos comparen con la Virgen María, si fuera la mujer del Evangelio, la madre de Jesús, sería muy honroso. Porque fue una mujer que por el Magnificat vemos que tenía, pero fuerza y entereza. Pero la imagen de la Virgen María que nos ha llegado hasta a nuestros días es una imagen pues bastante cambiada, podríamos decir, ¿no? Porque es una mujer que pues no tuvo trabajo de parto, no concibió como cualquiera de nosotras puede concebir, ¿no? Sino por el Espíritu Santo. Es una mujer que vivió sin ser mujer, ¿no? Y pues es una mujer que nos la robaron al final de cuentas, ¿no? Que nos la robaron. Entonces, el que nos comparen con ella es como compararnos con un ideal que no existe, al cual ninguna de nosotras podríamos llegar. Entonces, continuamente este comparativo, ¿no? nos lo hace el Papa Francisco y los anteriores papas, al igual que compararnos con la Iglesia, ¿no? Es que ustedes son la Iglesia es femenina. Y dices, pues mira, son bonitos comparativos, pero en realidad no están aterrizados en ninguna parte, ¿no? A mí me gustaría hacer un poquito de números y decirles que la Iglesia Católica es mayoritariamente femenina en sus cuadros, ¿no? O sea, en la realidad está conformada mayoritariamente por mujeres. Lo vemos cuando vamos a las iglesias, ¿no? A quienes vemos rezando el rosario, a quienes vemos que ocupan las primeras bancas desde temprano, a quienes vemos que van a las misas de 3 semanas, son mujeres. Pero el 61% son mujeres religiosas, de órdenes religiosas que trabajan en la iglesia. Y casi todas ellas están a nivel de servicios y de cuidado. Y el 39% son varones, de los cuales son sacerdotes, obispos, religiosos y diáconos. Entonces, nada más en la estructura eclesiástica, las mujeres van de gane. Sin embargo, en el sínodo invitaron a 6, y de esas 6, ninguna pudo dar su voto. O sea que por un lado hay un mensaje de que las mujeres tenemos que tener un espacio, un lugar, ¿no? Porque nos dice el Papa, dice, la participación de la mujer en la Iglesia no se puede limitar a que sean monaguillas, presidentes de Cáritas o catequistas, no, debe haber algo más, pero más en profundidad, incluso algo más místico. Nos dice también que las mujeres somos armonía.
que somos armonía y representamos la armonía. Yo me quedo pensando y digo, ¿a qué se referirá? Que si siempre estamos en paz, siempre estamos calladas, siempre estamos guardadas, siempre somos nobles, siempre... Creo que tiene ahí una falla de lo que realmente es la mujer, ¿no? Y luego también nos invita a través de la Carta Apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco expresa la necesidad de ampliar los espacios para una presencia femenina más inclusiva en la Iglesia. Sin embargo, el sacerdocio es para varones y esto no hay discusión. Entonces, sí, pero no. Sí, pero no estamos en el sínodo hablando del tema de mujeres. Son ellos los que hablan acerca de nosotras y ellos son los que expresan nuestros sentimientos, nuestras angustias, nuestros miedos, ¿no? Yo creo que la Iglesia se está perdiendo de una gran oportunidad. Yo creo y veo mujeres tan valiosas, ¿no?, que están saliendo de la Iglesia, están yéndose a militar por fuera, porque no encuentran un espacio para vivirlo dentro. Y como el movimiento que hubo en Argentina, ¿no?, de apostasía, eso está siendo germen de una sociedad que está cansada de oír discursos y que lo que quiere son acciones. Hace una semana el Papa volvió a decir que las mujeres necesitaban un espacio y la respuesta es brutal del grupo de mujeres que dice, ya basta de palabras, o sea, ya nos cansamos que nos digan que sí somos muy lindas, que sí merecemos, pero que no se abren esos espacios y lo tenemos claro en este sínodo. Entonces, en el sínodo como resultado sale en el número 148, dice que para las mujeres hay una conversión cultural valiente y un cambio en la práctica pastoral diaria. Esto es lo que se sugiere, para promover la presencia de las mujeres en cuerpos eclesiales en todos los niveles, incluso en puestos de responsabilidad. Así termina el número 148, incluso en puestos de responsabilidad. Y yo me pregunto, o sea, estaban pensando nada más meternos como de relleno, porque se apunta en puestos de responsabilidad. No sabemos cuáles vayan a ser esos puestos, ¿verdad? Así como la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones eclesiales, respetando el ministerio de la ordenación. Así es como termina este sínodo que acaba de pasar, en donde no vemos una posición clara y donde no vemos un espacio real donde nosotras pudiéramos emitir nuestra propia voz. Dentro de los grupos de mujeres teólogas feministas que estamos en esta lucha, hay muchas variedades de teólogas feministas también, no es solamente un solo grupo. Hay grupos que quieren la ordenación sacerdotal, hay otro grupo que quiere quedarse a nivel de diáconas, hay otro grupo, como el que encabeza también la Cátedra de Teología Feminista, que no quiere nada de eso, que lo que quiere es una renovación de la Iglesia desde la raíz. Nosotras no buscamos ser ni papas, ni sacerdotes, ni obispas, ni nada, porque creemos que esa institución caducó y que lo que se necesita es replantear una nueva forma de ser Iglesia. Una Iglesia que vaya al margen, una Iglesia que se vaya a los cruces de caminos y desde ahí entable diálogos con las y los marginados, oprimidos, martirizados, desaparecidos y que viven todos estos crímenes de violencia que estamos viviendo. Entonces, pues me encanta estar en esta mesa de diálogo en donde tengamos la oportunidad de manifestar nuestros puntos de vista y busquemos caminos de luz que nos lleven a mejores puertos, ¿no? A puertos que nos den esperanza y que nos llenen de entusiasmo otra vez por la lucha por los más necesitados y las más necesitadas. Muchas gracias.
estábamos preguntando ante la fotografía quiénes habían puesto las botellas de agua en los botes de hielo y quiénes van a limpiar después la sala cuando termine. Sí, ¿no? Y les limpiaron los zapatos. Bueno, para terminar la presentación, le voy a dar la palabra a la doctora Citlalin, no sin antes recordar que una vez que terminemos todas las presentaciones tendremos unos 20-30 minutos de diálogo entre nuestros 4 ponentes antes de que salgamos a tomar algo de café, que a mí al menos en este momento ya me hace mucha falta. Entonces ya había presentado antes a Citlalin, pero como siempre es un placer estar con ella. Tienes la palabra. Pues muchas gracias. La verdad es que agradezco a Javier Cuesta la invitación que me hizo para estar aquí presente, siendo el director de la División de Estudios de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Y pues bueno, la verdad es que también me siento muy contenta de estar aquí porque pues admiro mucho a las 3 mujeres que están sentadas en esta mesa, y muy particularmente porque es mi connacional Alejandra Sepúlveda y el grupo de Pan y Rosas, porque la verdad es que las he seguido desde hace mucho tiempo y han hecho cosas pero muy buenas en este país, con las mujeres, con las mujeres jóvenes sobre todo, ¿no? Han dado muchísima fuerza, inspiran, dan esperanza. Muchas gracias. Y pues gracias también a Cecilia, que tenemos acá de lujo como invitada, y a Andrea en la cátedra de Teología Feminista. Pues bueno, yo desde hace mucho tiempo, desde los 80, vi que había una fragmentación entre activistas y feministas institucionales en nuestro país, y yo consideré siempre que esta fragmentación pues no era necesaria, que necesitábamos más bien, así como decía Andrea, pues unir fuerzas y aliarnos, porque hacemos cosas distintas y porque podemos retroalimentarnos unas a otras desde diferentes ámbitos, de diferentes campos, ¿no? Y creo que esto se está logrando también en nuevas generaciones, ¿no? Donde nos estamos uniendo en diferentes frentes, ¿no? Porque precisamente la situación del machismo y las violencias diversas que vivimos pues cada vez son más fuertes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quisiera unirme a las voces que han estado en esta mesa y mencionarles que principalmente, pues bueno, para mí ha sido muy importante trabajar el tema de violencia. Lo he dejado en algunos momentos porque siempre es muy fuerte, ¿no? Pero siempre regreso. Y ahora, más que nunca, en esta mesa hablaron tanto Cecilia como Alejandra como Andrea, hablaron de estas complicidades que existen con el Estado, ¿no? El Estado y la violencia lleva a cabo, digamos, como con todas estas elementos y agentes también, como las iglesias diversas, ¿no? Las religiones diversas también, pero también las organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales, empresas, empresarios, en fin, una infinidad de agentes que forman parte de estas complicidades también en contra de las libertades de las mujeres, en contra de los derechos humanos precisamente de las mujeres, y que obviamente tenemos que seguir luchando porque estos se garanticen. Desafortunadamente así nos tocó y creo que finalmente es algo que hacemos. En el caso de mi caso particular, yo vengo a hablarles desde una investigación que he estado empezando desde hace algunos meses atrás, y tiene que ver precisamente con estas estructuras de la misoginia y el machismo que reproduce o que produce el Estado mexicano en específico. A mí, al igual que mis compañeras en esta mesa, me es muy importante y muy difícil también entender cómo es posible que México sea el primer lugar en feminicidios en América Latina hasta ahora, que los embarazos de adolescentes también sean
domésticas muy simples, pero por otro lado nos dicen mucho de cómo está el país, y la verdad es que me preocupa mucho qué es lo que sucede y qué podemos hacer, y en específico qué puedo hacer yo desde la academia y qué puedo hacer trabajando políticas públicas que de alguna u otra forma siguen sin servir, siguen sin funcionar a la fecha en muchos campos. Me importa el papel del Estado como agente, porque este agente, digamos, tiene para mi gusto, tiene estos tintes misóginos, estos tintes machistas, ¿no? Que podemos ver a través de este fomento del odio y de la aversión hacia las mujeres en todos los casos que han estado hablando mis compañeras en esta mesa. La espiral de la violencia que conocemos bien, ¿no? Está perpetuada a través del Estado y de lo que hace o deja de hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy trabajando desde el poder y la violencia entre el Estado y la población, que es lo que me interesa. En específico me interesa trabajar el tema de las fuerzas de dominación y las resistencias de la población, de estas resistencias que han hablado también mis compañeras en la mesa. Pero también me interesa desde un punto de vista feminista, desde las metodologías que nos dicen cómo podemos hacer visible lo invisible, cómo podemos identificar esas diferencias que se convierten al mismo tiempo en desigualdades y cómo estas desigualdades devienen en violencias, en estas exclusiones de las que han hablado mis compañeras en la mesa también. Entonces, pues mi marco conceptual, digamos que estoy trabajando con varios teóricos, con varias teóricas, en específico son mujeres, en el caso del Estado, con un clásico del Estado que es Osorio, y bueno, con el tema de Blanco y Pacheco. Me interesa trabajar los temas de violencia institucional y simbólica, porque me parece que ahí es donde el Estado está llevando a cabo la gran mayoría de sus violencias, pero a través del cruce de tres dimensiones de es una investigadora de Sudáfrica que se llama Catherine Wood, que hace una división muy clara de estas dimensiones entre una violencia colectiva, selectiva y estratégica, que después hablaré de ella si me da tiempo también. Y estoy haciendo cruces con una tipología de la omisión, porque la gran mayoría de las acciones que lleva a cabo el Estado mexicano en torno a las violencias contra las mujeres son omisiones, o sea, son decisiones y estas son acciones tal cual también del Estado. Es una decisión omitir o no hacer también del Estado. Y en el caso del Estado también mexicano, ver cuáles son las características de su misoginia, digamos, a través de Mercedes Madrid, que trabaja con dos dimensiones de la misoginia, la ginecofobia y el sexismo. Así es como lo cruza esta autora, y después trabajo con el machismo, en específico con los conceptos de Marina Castañeda desde la psicología social y del Connell, ¿no? Entonces voy a tratar de exponer rápidamente de qué se trata este inicio del trabajo de investigación, donde está dividido en dos partes. Primero voy a hablar de esta violencia simbólica e institucional del Estado mexicano, y por otro lado la misoginia y el machismo, con estas dos caras que siempre están ocultas en el Estado mexicano, y bueno, algunas conclusiones preliminares que quiero mencionar. Mis compañeras han estado hablando de estas épocas, de Felipe Calderón y de Peña Nieto, ¿no? Y es donde empiezan estas espirales más fuertes de violencia, y estas espirales de violencia en el caso del Fisgón, que es uno de nuestros caricaturistas de México más buenos, me parece, pues vemos aquí una imagen donde pone el Fisgón los ojos de Felipe Calderón con esta espiral.
Y esta es espiral de la violencia donde de alguna forma nos está retratando lo que sucedía en México desde el año 2000, pero con más fuerza en 2006. Entonces, bueno, pues el Estado como papel, como agente principal, condensa para Osorio, que es uno de los teóricos del Estado más importantes y clásicos. Fíjense bien cómo dice que es la condensación de las relaciones de poder y que es esencialmente comunidad, pero es una comunidad ilusoria. Y que esta comunidad ilusoria, digamos, es también parte de este Estado y que a fin de cuentas es violencia concentrada, ¿no? Partir de esto está difícil, ¿no? O sea, la verdad es complejo decir que es una comunidad ilusoria primero, pero además también que es principalmente una violencia concentrada, pero ayuda a entender por qué el Estado mexicano trata así a sus mujeres. Y no podemos esconder esta parte. La violencia institucional ejercida por Peña Nieto, como decía Alejandra desde un inicio, fue muy claro en Atenco lo que hizo, ¿no? Fue represor, tuvo tintes dictatoriales este presidente, ¿no? Y aquí llevó a cabo actos violentos, cruentos, ¿no? En contra de las mujeres, pero también la gran mayoría de las instituciones estatales omitió todos los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, para poder llegar a prevenir, atender, investigar, sancionar, erradicar diferentes tipos de violencia que son esta ley que rige al país, ya específicamente al grupo de las mujeres. Paso al concepto de violencia simbólica y quisiera que fueran haciendo estos enlaces para después acompañarme finalmente en entender por qué el Estado mexicano en específico trabaja con la violencia simbólica. En específico, digamos que el Estado subordina a este grupo social que son las mujeres, ¿no? Y de esta forma llega a la discriminación, a la desvalorización, a la dependencia y el control de las mujeres en muchos sentidos, como ya mis compañeras lo han mencionado en varias cosas que han dicho. Pero digamos que toda la violencia simbólica es indirecta, es inconsciente, se educa a la población a través de roles, de estereotipos, de actitudes y de conductas que nos llevan a unos y a otros a hacer determinadas cosas, en el caso de los hombres y de las mujeres específicamente, ¿no? Y entonces se llega a la opresión y al maltrato en este tipo de violencia simbólica a través de la exclusión y la discriminación, de esta invisibilización también, ¿no? Entonces, digamos que se desvaloriza, como dice aquí, ¿no? Se excluye y se adjudican estos roles y estereotipos como modelos culturales arbitrarios que ya sabemos. En el caso específico voy a citar unos casos que recordaremos. Uno es el de Maricela Escobedo Ortiz y el de Ernestina Asensio Rosario, por citar algunos, ¿no? Estos son dos casos que representan muy claramente esta violencia de género simbólica e institucional del Estado mexicano. Por un lado, como recordarán, Maricela Escobedo, pues bueno, fue esta mujer que tuvo a esta chica que un muchacho de Chihuahua la mata, ¿no? Y ella obviamente va y pide justicia, obviamente no sucede nada, no lo meten a la cárcel, lo dejan en libertad, no pasa absolutamente nada, no hay ningún castigo, y la madre, como pues, muchas otras madres que hemos visto también, pues ella lucha durante mucho tiempo y se queda en el parque que está enfrente del gobierno, ¿no? de Chihuahua, y finalmente, como recordarán, pues la matan en la entrada, ¿no? Del Palacio Municipal. Gracias. Y no pasó nada, ¿no? No pasó nada, y estaba ahí Duarte, que era uno de los que estaba en esa época, que se acordarán bien quién es.
Y luego tenemos el caso de Ernestina Asensio Rosario, que si se acuerdan, pues fue una mujer que además de ser indígena, pues era una mujer de 73 años, ¿no? Fue violada tumultuariamente precisamente por militares, ¿no? Dijeron las noticias que no había sido eso la causa de su muerte, sino que había tenido un problema de gastritis, ¿no? Y no pasó nada tampoco, y no hubo ningún culpable, ni pasó absolutamente nada con ese batallón de Veracruz, ¿no? Entonces estamos hablando de esta violencia de género simbólica e institucional, pero al mismo tiempo estamos hablando, y aquí viene el cruce, de estas omisiones que está llevando a cabo el Estado, de estas omisiones intencionales, es decir, por un lado hay una supresión que es totalmente deliberada, ¿no? Pero también es impuesta porque viene de mandos superiores del Estado, también es selectiva en estos dos casos que acabo de mencionar, porque significa que eligen prioridades a atender, porque estas no son prioridades para ellos, son otras, ¿no? Y es la defensa en muchos casos de grupos de militares o de algunos hombres que están coludidos con poderes diferentes, como el chico de Chihuahua. Y la omisión cognitiva, porque tampoco, o sea, tenemos desafortunadamente un grupo enorme de funcionarios que no tienen ni idea de cuáles son los derechos de las mujeres, ¿no? Hay una falta también de conocimiento sobre estos temas de género que desafortunadamente con Fox decían que se iban a empezar pues a educar a los funcionarios públicos, pero eso no fue cierto, y sabemos muy bien que fue un teatro y que en muchas ocasiones se vio con claridad que no aparecía nada de esto, ¿no? Entonces tenemos un Estado que pues tiene estos tintes, ¿no? Yo no quiero excederme en tiempo y tampoco se trata de que yo hable mucho rato, y yo no sé qué tanto tiempo tengo, pero si no me adelanto algunas de las conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, pues lo único es decir rápidamente para unirme con mis compañeras es, fíjense bien, son 6 sexenios de feminicidios, me parece que es extremo y no se ha hecho nada, ¿no? Pues bueno, sobre el machismo, sobre misoginia, luego les cuento un poco más de la ginecofobia y el caso de Nestora Salgado. Después les podría también contar el caso de Atenco, que pues bueno, puede ilustrar muy bien la cuestión del sexismo, ¿no? Y bueno, quiero concluir con esto para no exceder mi tiempo y también no marearlos demasiado, porque de eso no se trata. Simplemente decirles que sí, que desafortunadamente estamos en una espiral de violencia en México que cada vez es más veloz, ¿no? En esta espiral que jala, ¿no? Cada vez más fuerte, es más cruel y lo estamos viendo, ¿no? Que las políticas de género que hace el Estado y las acciones, desafortunadamente en muchos casos, son representaciones, son obras de teatro que no es cierto, que nos mienten, ¿no? Con sus omisiones. Y pues también por otro lado, pues bueno, habría que pensar que sí, para mí sí tendríamos que empezar a hacer una búsqueda mucho más clara, y es una invitación a que sigamos viendo el papel del Estado, de este Estado patriarcal que también es machista, que es misógino, que es neoliberal, que es capitalista, que tiene muchos elementos que tenemos que seguir trabajando por ellos, seguir tratando de entender qué es lo que sucede con el papel del Estado y las mujeres en México. Muchas gracias, eso sería. Bueno, cuando decidimos dedicar esta primera mesa a violencias, este primer conversatorio a violencias, intentamos rodear a Cecilia de varias facetas muy diferentes. Creo que en general lo hemos conseguido.
Porque sin duda también hay una componente de violencia, y vuelvo a mi anécdota de la cama cuando tenía 6 años, en el hecho de que las monjas hagan el servicio doméstico en la iglesia. Bueno, creo que tanto verlas desde el activismo como desde el aspecto puramente académico, investigador, puede ser interesante. Creo que hay un millón de temas que han salido sobre la mesa. Desafortunadamente tenemos unos 20 minutos para explotar ideas al respecto y discutir y pelearnos si es necesario, solo si es necesario. Entonces yo lanzaría el guante sobre la mesa y dejaría que quien desee dentro de ese tiempo pueda hablar. Y incluso, por supuesto, si alguien del público desea tener alguna opinión al respecto, podríamos guardar 5 o 10 minutos para el final. Y como Cecilia está apuntando en su nota, creo que quiere tomar la palabra. Bueno, muchas gracias. Quería un poco conectar las charlas que estamos teniendo, comentar que toda esta elaboración, nosotras en Ni Una Menos comenzamos justamente este año con en esta intensificación de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Empezamos a pensar las cuestiones del Estado laico también, ¿no? Y los problemas que significaba, ¿no? Los fundamentalismos religiosos para nosotras, porque también vamos como investigando, ¿no? Investigando en cada lucha. Y justamente fue una invitación de Miriam Bregman, de Pani Rosas, para presentar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de Estado laico, o sea, un paquete de proyectos, ¿no? Fue muy interesante porque esa invitación nos puso a nosotras, y en el contexto, ¿no? de la pérdida del debate en el Congreso por aborto legal, seguro y gratuito, ahí arrancó con mucha fuerza la lucha por el Estado laico. No arrancó, existe desde siempre, pero el feminismo, que siempre tuvo esa consigna, toma eso y empezamos a investigar y a conectarnos, y fue muy interesante porque en la presentación del proyecto estábamos, muchos colectivos, ¿no? Con la invitación de Pani Rosas, y entre ellos estaba Católicas por el Derecho a Decidir, que es un colectivo internacional muy interesante, ¿no? Y ellas, por ejemplo, lo que nos decían es: en realidad no hay nada en las escrituras sagradas que penalice el aborto, ni que lo vuelva un pecado, ¿no? Fueron estas decisiones papales a lo largo de la historia, ¿no? Como un buen día decidieron que la Virgen era virgen, otro día decidieron que la Virgen era tan pura, pero tan pura que ni siquiera había sido concebida carnalmente, ¿no? Y con siglos de diferencia se van como decidiendo cosas que van oprimiéndonos cada vez más y cada vez más y cada vez más, ¿no? Se nos silencia de la Biblia, se nos silencia de los saberes académicos, se nos silencia de la filosofía, del arte, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en los museos? ¿Cuántas mujeres leemos en los cursos de filosofía? ¿No? Todo lo que nuestra educación, ¿no? Es parte del proceso de barbarie machista, ¿no? Porque es un silenciamiento y una violencia cognitiva, epistemológica, nominativa, permanente, ¿no? Y obviamente que eso naturaliza la desaparición de nuestros cuerpos, eso prepara la desaparición, ¿no? Y la mutilación, y nos acostumbra al sufrimiento, ¿no? Como si hubiéramos nacido para eso, ¿no? Y todo esto reforzado por el discurso romántico, las telenovelas, la industria cultural, es decir, es un complot tremendo, ¿no? Pero bueno, esta vez nos quieren quemar, pero esta vez estamos todas juntas y entonces no van a poder, ¿no? Y pueden, como el caso de Marielle Franco, ¿no? Se puede arrancar una flor, pero no se puede parar la primavera. Entonces, en la iglesia esto aparece, ¿no? Aparece en las afuera del sínodo, eso estaban unas monjas repartiendo volantes, ¿no? Empieza el movimiento Me Too de las monjas también, empiezan las denuncias. En Estados Unidos es un escándalo, ¿no? En África también es un escándalo. Empezamos a rebelarnos en todas las instituciones, ¿no? Empezamos a decir basta de esta violencia, y empezamos a ver esas violencias, porque no las veíamos. Es una cosa muy impresionante, ¿no? El ejemplo, la foto de Dolce & Gabbana que compartiste, es una cosa fuertísima, y es una publicidad que no es nueva, que ya la vemos muchas veces, ¿no? Pero es una escena de violación correctiva,
¿no? Y auspiciada por una empresa de una pareja gay. Entonces todo lleva a eso. Pero bueno, también nuestras investigaciones y nuestro lugar en las academias y nosotras vamos dando la lucha, vamos dando la pelea. Me parece importantísimo entonces que desde nuestros saberes, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la academia en todo esto? ¿No? Justamente producir otra forma de saber, otra forma de conocimiento, ¿no? Que nos lleve a las calles, ¿no? El concepto de femicidio nos ha llevado a las calles, ¿no? Los conceptos de guerra contra las mujeres, de caza de brujas, son cosas que nos movilizan, ¿no? Y pienso sobre todo en la lucha por las luchas más conectadas con la vida, que son las que más movilizan los cuerpos, ¿no? Las retóricas a veces de anticapitalistas, que yo comparto 100%, ¿no? De partidos de izquierda y demás, a veces les falta esa conexión con la vida. No es que el capitalismo está mal, no, nos mata, nos hace sufrir en el cuerpo, lo sufrimos en nuestros cuerpos, hay dolor, ¿no? Y esa conexión entre lo corporal, lo emocional, pero también lo espiritual, me parece, y creo que es ahí por donde vamos ahora, ¿no? Por lo menos en este último año para nosotras. Cada año hay una cosa nueva, ¿no? El primer año era, bueno, femicidio y la trama de las violencias. El segundo año era, bueno, el capitalismo es femicida. En un momento después empezamos con, bueno, también hay que cuestionar el Estado-Nación, ¿no? Junto con las compañeras del Kurdistán, compañeras zapatistas, vamos también entrando en esa, vamos cada vez radicalizando, ¿no? nuestros discursos, y creo que es la hora de una teología de liberación feminista, ¿no? O no sé cómo decirlo, pero así como la teología de liberación no tuvo un lugar muy importante en la defensa de derechos humanos, pienso sobre todo en Centroamérica, ¿no? Guatemala, es hora de que eso ocurra con nosotras. Alejandra quería hablar, sobre todo porque es una de dos que trae el pañuelo verde, que se ha convertido en un símbolo muy importante. Bueno, primero me pareció como muy interesante todas las aportaciones desde los distintos ámbitos de los cuales yo la verdad no lo había pensado, ¿no? Como la teología feminista, no conozco mucho de ello. Pues bueno, o sea, yo quiero ir como al lado optimista, ¿no? Lo que nos queda es este sentir de ni una más, el de basta, más allá que haya, pues desde mi punto de vista, algunas visiones críticas al movimiento Me Too, es un movimiento muy valiente que dijo no más, ¿no? Y en México se han abierto también muchos debates y a lo largo del continente, y es como llevamos el cuestionamiento de la violencia contra las mujeres. Dicen algunas, es que si no planteas solo la defensa de los derechos de las mujeres o la lucha contra la violencia y lo llevas a otros ámbitos como el cuestionamiento al capitalismo, pues lo de las mujeres se pierde, ¿no? Como que se disuelve. Y yo pienso, pero es que si no lo llevamos a ese cuestionamiento, entonces creemos que va a ser sobre la base de este sistema, que le vamos a limar algunas cosas y que todo va a cambiar. Marcela Lagarde es una de las que ha incorporado en México el tema del feminicidio y una explicación muy profunda de la cual nosotras estudiamos, partimos, pero también le discutimos, porque Marcela Lagarde dice que el fenómeno del feminicidio llega a tal punto que es en un momento donde se quiebra el Estado de Derecho y que ahí se filtran los feminicidios. El tema es que lo que yo traté de explicar o de enunciar es que este sistema que Marcela Lagarde dice que se quiebra, no se quiebra. Si no es así de terrible y de violento y que necesita la violencia contra las mujeres para subsistir.
Entonces, nuestra lucha contra la violencia, por un acceso a una vida libre de violencia, por el derecho al aborto, está puesta también en un cuestionamiento profundo a este sistema, donde creemos, como lo hemos hecho, las mujeres tenemos que estar al frente, pero también con una alianza profunda con todos los sectores que quieran luchar contra el sistema capitalista, y va a ser los pueblos en México contra el despojo, y el movimiento indígena, y los trabajadores, y los que luchan contra la violencia en el país, etc. Y bueno, yo quería hacer de nueva cuenta una invitación en todo el mundo el domingo 25 de junio de noviembre. Vamos a salir a movilizarnos, vamos a salir a las 2:30 del Monumento a la Madre en la Ciudad de México, pero bueno, hay distintas convocatorias en todo el país a movilizarse, y bueno, les hacemos una concreta invitación a que toda la reflexión de acá también la motoricemos en salir a acompañar o a movilizarse este 25 de noviembre, porque nos parece muy importante que le anunciemos al nuevo gobierno que las mujeres no nos vamos a quedar calladas con cualquier propuesta que esté en contra de nuestros derechos, y que vamos a estar dispuestas a movilizarnos y a cuestionar, etcétera, cuando opinan que los derechos humanos o derechos fundamentales para las mujeres, como es el derecho al aborto, se tienen que poner a consulta. Nosotras creemos que hay que pelear como en Argentina, hay que pelear por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito en todo el país, en México. Y bueno, por un montón de motivos, nos sobran un montón de motivos para marchar este 25 de noviembre, y los esperamos en la marcha. Muchas gracias, Ani. ¿Alguna reacción más por parte de la mesa o a lo mejor? Bueno, a mí nada más me gustaría también terminar con algo positivo, para no ser nada más ver las cosas oscuras. Decir que gracias a las redes sociales el feminismo ha cobrado una fuerza impresionante. Que nuestras voces, que eran silenciadas, hoy están siendo escuchadas, aunque no quieran escucharlas. Y que las redes sociales nos han unido, nos han hecho puentes en donde, a lo mejor sin conocernos directamente o físicamente, nos hemos hermanado unas con otras y hemos logrado avance, o por lo pronto sentirnos solidarias, hermanas, unidas en una misma lucha. Entonces yo estoy convencida que a través de las redes sociales puede haber un cambio radical, y que la fuerza que tienen es impresionante. Entonces tenemos que aprovecharlas, tenemos que hacer uso de ellos, de las redes sociales, y de caminar por ahí para que se escuchen nuestras voces. Muchas gracias. Bueno, todavía tenemos algunos minutos, entonces si desea alguien del público plantear alguna cuestión ahora, antes de irnos al café. Gracias. Hola, buenos días. Pues muchas felicidades a todas por la presentación que hicieron. Fue de verdad como pues muy rico el contenido de todo lo que se presentó ahora. Yo, bueno, como unas cosas en particulares y alguna más general. La primera tiene que ver para ti, Andrea. A mí se me hace, bueno, es algo que yo apenas acabo de descubrir también. Supongo que ya lo había escuchado hace mucho tiempo, pero ahora adquiere otro sentido, pues también porque estudiamos juntas. Y bueno, yo me acuerdo que lo que habló también Rita Segato la otra vez que estuvo acá, bueno, de las muchas cosas que habló, la que decía que ya no se podía pensar este asunto de la religión entre, por ejemplo, la línea que había hecho la Reforma, ¿no? Como entre esto que tenía que ver como con lo católico y lo protestante, sino que empezaba a verse más bien una división en términos del fundamentalismo y posturas otras. Y yo pensaba cómo se ha planteado desde este asunto de la teología feminista las alianzas políticas o de revisión, digamos, de la religión
con otras perspectivas religiosas. Y si se plantea una alianza en ese sentido, evidentemente pues política en términos de feminismo o en términos de rechazo a los fundamentalismos. Si tú sabes o si has reflexionado sobre eso, pues estaría muy interesante que me lo dijeras, no lo compartieras. Y la otra supongo que tiene que ver para todas. Hace tiempo que yo, bueno, de hecho es lo que estoy trabajando ahora en mi proyecto, pienso cómo los derechos humanos ya no pueden asirse en términos de la retórica del Estado o de la ciudadanía moderna, ¿no? Y creo que los feminismos han sido una prueba fehaciente de cómo estos, que tampoco quiero polarizar lo institucional con lo activista, como ya lo había mencionado Citlali, pero siento como que hay una política cada vez más protagónica de los cuerpos que están desplazando y que están abogando, que están reclamando estos derechos, que se vuelve más fuerte que la otra. Si ya no es nada más en términos de lo que protege, sino lo que demanda el mismo cuerpo. Y bueno, ahorita yo traigo muy fresco el asunto de la caravana migrante, porque aparte de que es algo de lo que estoy trabajando, el primer grupo que llega a la frontera de Tijuana, 86 personas son digamos, de la comunidad LGBT. Y pienso en cómo todos estos desplazamientos están jugando en términos de vivencias del cuerpo, ¿no? De los cuerpos, de lo cual el feminismo me parece que es algo que ha hecho muchísimo, precisamente por, digamos, como notar que hay un desplazamiento de esta política hacia los propios cuerpos que están moviéndose en la calle. Y esto significa yo supongo, no sé cómo lo vean ustedes, les la pregunto un poco, una reestructuración, una resignificación y posiblemente hasta unir hasta la raíz por sacar todo esto, ¿no?, de lo que significa el Estado y la ciudadanía, entonces, y la seguridad. Entonces, me gustaría saber qué opinan. Muchas gracias. Bueno, yo rápidamente te contesto. La violencia hacia el cuerpo de las mujeres la vivimos todas las iglesias, ¿no? Como decía Rita Laura Segato, el monoteísmo, siendo como la voz oficial, la única y la verdadera, ha generado toda esta injusticia hacia las otras voces que se manifiestan. Entonces, a través de los congresos, a través de redes sociales, a través de encuentros que hemos tenido con muchísimas otras mujeres de otras denominaciones religiosas, por supuesto, entre judías, islam y cristianismo y todas sus variantes, ¿no? Lo que todas las mujeres expresan es el miedo, es la violencia estructural en la cual ellas también están insertas, y en ese sentido las teólogas feministas estamos igualmente unidas, ¿no?, en una lucha constante para deconstruir este mandato de masculinidad, ¿no?, que nos oprime constantemente. Entonces, quizás sí esa fisura de la cual habla Rita, en el término feminismo sí se desaparece, en el sentido de que buscamos impedir o unirnos en contra de la violencia hacia el cuerpo de las mujeres. Y por feminismo todos sabemos que no nada más es el cuerpo de las mujeres, sino es el cuerpo de todo ser humano que se ve minusvalorado, ¿no? Entonces, sí lo hemos experimentado, pero yo creo que lo que Rita apuntaba era a nivel estatal, a nivel Estado, como esa fisura que había entre protestantismo y cristianismo católico se ha desvanecido por una lucha fundamentalista, ¿no? Y esa lucha fundamentalista nos ha afectado a todas las que queremos otro tipo de ser iglesia. No sé si contesto. Y quería hablar sobre cómo entendemos, ¿no?, las feministas, de una menos el tema de los derechos humanos también, porque frente a esa ferocidad, ¿no?, de los fundamentalismos, del colonialismo, ¿no?, es una alianza, ¿no?, entre los estados, las fuerzas armadas, las cúpulas eclesiales, los hombres de la casa, ¿no?,
digamos, hay una alianza patriarcal, un pacto patriarcal feroz que pretende devorárselo todo, y nosotras justamente lo que planteamos es nuestras necesidades como derechos, ¿no? Derechos humanos no son solamente a que no nos maten, también es derecho al placer, ¿no? Y esto es lo que en la lucha por el aborto legal también está en disputa, el derecho a tener la sexualidad que queremos, a ser madres si lo deseamos, y cuándo lo deseamos, y con quién lo deseemos, ¿no? A la felicidad y al buen vivir, y esto se lo debemos a las compañeras indígenas y originarias, ¿no? Que nos han traído este concepto, ¿no? Que tenemos derecho al buen vivir, no tenemos por qué sufrir permanentemente para que otros se enriquezcan. Entonces, desde esa perspectiva, plantear las políticas, lo que antes se decía como políticas identitarias, que nosotros tenemos muchos cuestionamientos, ¿no? La idea fuerte de identidad, porque las identidades fuertes son cárceles y son muros que excluyen. Entonces, pensar en vez de políticas de la identidad, para pensar también alianzas con el movimiento LGBTI y todas las llamadas minorías, pensar políticas del cuerpo como políticas del deseo, ¿no? Que, un militante que yo admiro mucho, Néstor Perlonger, fundador del movimiento LGTB en el Cono Sur, Brasil y Argentina, hablaba de eso, decía, tenemos que hablar de políticas del deseo, porque justamente con eso también vamos tomando poder ya en la sola idea, ¿no? Al juntarnos a hablar de esto, nos va levantando la autoestima, las ganas de vivir, ¿no? Porque para nosotras solo hay miedo, dolor y culpa. El patriarcado nos reserva eso, y entonces tenemos que oponer a eso nuestra voluntad de vivir bien y de desear. Por eso decimos, nosotros decimos ni una menos vivas nos queremos, tomando vivos nos queremos aquí de México, sino vivas, libres y deseantes nos queremos, y desendeudadas. Bueno, creo que podemos parar aquí, por lo menos de manera temporal. Antes de irnos al café que nos está esperando afuera, me gustaría darles sus reconocimientos al colectivo Pan y Rosas, a María Andrea González y la Cátedra de Teología Feminista, y a Cristina de Muyo. Ya vi que Cecilia me miró mal, le daremos otro al final cuando terminemos, pero sí le vamos a dar un regalo para que pueda